Hola a todos y felices Reyes Magos. Hola, ¿cómo están? That was great. That's amazing. He looks great. Today's question and answer session is primarily for our Spanish-speaking audience. So we will be prioritizing questions that come in Spanish. Right now we don't have any questions, though. Okay. Hoy el día de hoy nosotros vamos a priorizar todas las personas en español. Nosotros vamos a tratar de darle prioridad a todos ustedes, las personas que van a preguntar todas sus preguntas en español. Así que por favor pueden hacer todas sus preguntas. Al momento no vemos ninguna. Y de esa forma entonces podemos ayudarles y asistirles para poderle dar más información a todas las personas en español. Y feliz Día de los Reyes. Okay. So, yay! And we have a question. And I'm glad that you can translate. It's, please, what about DV 2020? Okay, por favor, ¿qué tal con los de DV 2020? Okay. So, DV 2020, if you are a DV 2020 selectee, that means you are a Gomez class member. If you were not issued a visa in DV 2020, you are a Gomez class member. Ok, so nosotros estamos hablando de los DB 2020, posiblemente solamente son los de categoría de clase A, miembros de la categoría. Okay, and in the Gomez lawsuit, we won that lawsuit, and then the Biden administration appealed that lawsuit. What that means is they are asking the higher court to review that decision. Ok, so, entonces para el DB 2020 nosotros ganamos lo que sería la demanda. Entonces, cuando nosotros ganamos la demanda de Gómez, nosotros pudimos obtener esa demanda, pero ahora mismo ellos hicieron una demanda mayor a la corte más alta. Entonces, ahora mismo estamos esperando una respuesta. In September, there was a hearing on that appeal, and now we are waiting for the opinion from that appeal. Entonces, en septiembre hubo una apelación de esa demanda. Eso fue en septiembre y al momento nosotros estamos esperando más información sobre respuesta sobre esa apelación. We do not know when that opinion will come. No one knows that. Nosotros realmente no sabemos cuándo esa opinión vaya a ser respondida. Nadie realmente sabe cuándo eso va a pasar. We hope it is soon. Nosotros esperamos y deseamos que sea pronto. Okay, and we have a Spanish-speaking question that's related. So the question is, what about the expired visa from 2020, DV 2020? Right. So Fofana is asking about this question. There are a number of DV 2020 visas that were issued to Cuban selectees mainly, but there's some, I think there's some in Algeria in this situation too, that were issued, but they were unable to travel, and so those visas expired. Okay. So, entonces lo que pasó es que vieron un grupo de personas, posiblemente la mayoría están en Cuba, hay algunos que están en Nigeria, son algunos pocos que fueron otorgados una visa de B2020, pero estas fueron vencidas porque ellos no pudieron viajar. My interpretation of Judge Mehta's order is he did not give any relief for that category. La interpretación del abogado sobre la orden del juez Mehta es de que él no dio una protección para estas personas. I think there are other attorneys that have a different point of view, but I disagree. Okay, él piensa de que hay otros abogados que obviamente tienen una forma de ver o interpretar esta parte, pero él no está de acuerdo. And the reason is the way the Gomez class is defined is it is very specific for people that have not been issued visas yet. Okay, y la razón de esto es porque cuando hacemos la lectura sobre la orden de Gómez, en la orden es muy específica y dice que son para las personas de que no han sido otorgadas una visa todavía. Yeah. So
of the 1,000 families we have in the Kennedy lawsuit, 5 are in this situation, and I've told all 5 that I think it is over. There's no reason to have false hope. Those DV 2020 journeys are over. Nosotros tenemos alrededor de 5 personas de que le pasa esta misma situación que están en la demanda de Kennedy. Estas 5 personas tienen la visa expirada y no pudieron viajar. Ya Curtis le dijo directamente de que ellos no tienen ninguna esperanza y que no pueden hacer nada, que ya su camino está vencido, o sea, ya no pueden hacer nada. I agree that is unfair, but it's true. Estamos completamente de acuerdo que no es justo, pero bueno, es la realidad y es la verdad. Okay, and so I'm going to the next Spanish. I think this is related. Yes, it is related. What? It was expired. Right. That's all it says. Okay. Mm-hmm. Okay, we have another. Okay. Tenemos otra pregunta en español. Carlos Sanz, ¿tiene el gobierno la obligación o puede pedir las visas a partir de ahora en términos de suspensión del juez Meta? He's asking, is the government obliged or it can allow visas from now on whenever it gets suspended for Judge Meta DB 2020? I don't quite understand his question. What he's going to say is like, can the government issue the visas? Right. Immediately after we get the opinion on the appeal, if it is in our favor, the visas can be issued. Ok. Inmediatamente nosotros tengamos la respuesta de la apelación y sería a nuestro favor, entonces las visas van a estar siendo emitidas inmediatamente después que eso suceda. That is if we win the appeal and not the Biden administration. Y eso es obviamente si nosotros ganamos la apelación y no el gobierno o la administración de Biden. The way that Judge Mehta wrote his order, the way he structured it, his stay order, it's automatic. So immediately when we get the appeal decision, those DV 2020 visas can be issued. Okay. So de la forma como el juez Mehta escribió su respuesta sobre su orden, es inmediatamente de que dice, una vez nosotros ganamos y tengamos, entonces el gobierno debe de empezar a dar o emitir esas visas inmediatamente. Es la forma en cómo está escrita. Okay. Next Spanish question. Ok, la otra pregunta es Elvis Pérez. Dice, buenas tardes, soy cubano y ganador del sorteo 2020. En esperar una respuesta de los jueces, por favor, ayúdanos a cumplir los sueños. Gracias. He's technically saying, good afternoon, I'm from Cuba. I am a winner of the Diversity Visa 2020, and he's waiting for the response from the judges. Please help us to get those goals and dreams. Thank you. He's basically just giving us. Muchas gracias, Elvis. I wish Gracias, Elvis. Yeah, I wish there was something we could do to accelerate, to push it along, but there's not. We just have to be patient. Realmente dice el abogado, y es algo que nosotros desearíamos que pudiéramos hacer, es algo que nosotros deseamos que si hay alguna forma o algo que pudiéramos hacer para que todo esto sea más rápido o que nos permita poder hacer algo para que sea más rápido o que haya una respuesta, sería ideal, pero nosotros no tenemos forma ni hay forma de que se pueda hacer algo de esa forma. Okay. La próxima en español es Iglesias. Ahora con esta nueva ley de inmigración de Biden podemos aplicar sin que nuestro caso DV 2020 nos afecte en el proceso. No entiendo de qué ley estás hablando. Realmente no puedo comprender tu pregunta. Okay, I don't quite understand because it's kind of like, he said, now with the new law of immigration of Biden, can we apply without our case DV 2020 being affected? I think he's referring to the announcement from yesterday. Mm-hmm. Okay, I have two things to say. One, you can pursue more than one immigration benefit at a time. There's okay. no Nosotros, yeah.
You can. Nosotros tenemos dos cosas más o menos para poder informarte porque tu pregunta está un poco, falta mucha información. Estamos pensando que es sobre la anunciación que hizo Biden que se hizo el día de ayer. Y obviamente tenemos que decirte, son dos cosas que podemos decirte. Tú puedes tener varios casos pendientes de inmigración. However, if we win the appeals, this is for DV 2020 and 2021. If we win these appeals, those visas will be issued abroad. I mean, that's what we think will happen. Okay. So, sin embargo, lo que pasa es, y esto es para todas las personas que están en espera DV 2020 y DV 2021, si nosotros llegamos a ganar esta apelación a nuestro favor, entonces lo que va a pasar es que estas visas son para las personas que están fuera de los Estados Unidos y estas visas se van a dar a las personas que están fuera de los Estados Unidos. We have asked the government attorneys, would it be possible for Gomez or Good Luck visas to be turned into green cards through the adjustment process in the U.S. And they have not made their decision, but I'm not optimistic. Ok, nosotros como en algunas ocasiones le hemos dicho, nosotros hemos tratado y hemos pedido al gobierno de verificar si estas visas pueden ser cambiadas a residencia para las personas que ya están adentro de los Estados Unidos y esto es para los grupos de las demandas de Good Luck y también de Gómez, pero el gobierno no nos ha dado ningún tipo de respuesta sobre esto, así que no tenemos mucha positivismo en este sentido, no tenemos mucho optimismo. So my concern for people that are entering the U.S. to seek asylum is they are choosing that route over the DV route. Claro, nuestra preocupación más que nada es a todo ese grupo de personas que están eligiendo entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Entonces ahí va a haber un problema. Yeah, because once you are in the U.S. seeking asylum, it's very difficult to leave. Okay. ¿Por qué? Porque cuando ustedes entran a pedir asilo a los Estados Unidos, están adentro de los Estados Unidos en un proceso de asilo, es muy difícil poder salir de los Estados Unidos. Yeah. Okay, let's take the next question here from Okay. La próxima pregunta es de Damari Solís, es en español. Buenas tardes, soy ganadora de DV 2020, es de Cuba. ¿Es necesario que los ganadores del DV presenten una affidavit a la hora de la entrevista? Her question is, good afternoon, I am a winner of DV 2020 from Cuba. She is asking if it's necessary for all of the winner DV 2020 to present an affidavit at the time of the interview. Okay. Affidavit. She's talking to affidavit of support. Right. Affidavit of support is usually for family based. For DVs, we do I-134. I-134 for some of it. Some consulates requested, some consulates do not. Okay, so here's the answer to this question. Generally, with DVs, the I-134 form is not required. However, it helps eliminate doubts with the consular officer that you may be a public charge. Okay. So, realmente para poder responder esta pregunta es la declaración financiera, que es la forma I-134, no es necesaria u obligatoria, pero sin embargo, esta ayuda muchísimo a ayudarte en un caso cuando estés en la entrevista de mostrarle al oficial de que tú no estás interesado en venir a hacer una carga pública a los Estados Unidos. So if you have a friend or family member in the U.S. who will complete that form for you, I do recommend that. Entonces, yo lo que puedo decirte es que si tienes alguna familia o amistades o algunas personas acá en los Estados Unidos que te pueden ayudar a llenar este formulario y presentar los documentos necesarios, yo recomendaría que entonces lo haga porque eso te va a ayudar positivamente. We have no reason to think that requirement is going to be any different. Well, it's not a requirement. That the public charge determination is going to be any different for DV for reserved visas from Gomez or Good Luck.
we have no reason to believe that it would be any different. You still have to be eligible for the visa under all the other grounds. Claro, más sin embargo, nosotros no creemos que habrá ninguna diferencia en de que tú la tengas o no, porque de igual forma necesitas y es obligatorio poder cumplir con todos los demás requisitos para que te puedan dar una visa bajo la visa de diversidad. Gracias. Gracias. Ok. Hola, saludos. Nos perjudicaría entrar a los Estados Unidos mediante un parol del presidente Biden. Soy ganador del DB 2020. He's asking, he's saying, hello, hi. He would like to know if it's going to be okay or if it's going to be non-beneficial that they enter to the U.S. with a parole that President Biden provided. He's a winner from DB 2020. Right. That relates back to the question that we had before that we discussed. And it could be an issue because once you enter the U.S., how are you going to attend an interview in another location? Okay. Esta pregunta va muy similar y va conjunto a la anterior que ya respondimos y es muy posible a lo que ya dijimos anteriormente, es posible de que sí te pueda perjudicar porque una vez entras a los Estados Unidos, entonces, y te dan una cita fuera de los Estados Unidos en un consulado, ¿cómo vas a viajar hasta allá? Entonces, estas son cosas que posiblemente pueda perjudicar. I'm happy we have so many questions. Oh, yes. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Tengo tiempo límite para dar respuesta. Lo siento. Tiene tiempo límite para dar respuesta a la apelación y qué tiempo sería hacer así. Carlos Sanz is asking if there's any time limitation to give a response for the appeal and how long is it going to be. Thank you for the question. Gracias. Gracias. There are no deadlines on federal judges. They can take as much time as they need, so we do not know when it will happen. Ok, no hay una fecha límite para los jueces federales acá en los Estados Unidos. Esto no está establecido. Ellos se pueden tomar todo el tiempo que ellos gusten. Okay. Okay, gracias. All right. Here, let me take a break for people just joining. Today's question and answer is for Spanish speakers, and that's why we are prioritizing Spanish-speaking questions. Ok, esto es para todas las personas que están aquí en el canal con nosotros. El día de hoy nosotros estamos haciendo estos videos o en vivo para todos ustedes que hablan español. Por eso es la forma de que nosotros estamos priorizando a todas las personas en español y no a las que son en inglés. Por eso continuamos con todas las preguntas en español. If you have questions in English, every Wednesday we have a show called Let's Talk Immigration at 6 p.m. Eastern Time. Okay. Si alguna vez ustedes tienen algunas preguntas, nosotros tenemos un show cada miércoles a las 6 de la tarde, tiempo del este, que sería como la hora de Nueva York. Nosotros ahí estamos hablando inmigración, así que pueden entrarse a ese show todos los miércoles y poder obtener más información. Okay. Okay. So, la pregunta de Noris González, saludo desde Cuba, ganadora de 2020, aún sigo esperando. She said, hello from Cuba, I'm a winner DV 2020, I'm still waiting. Yes. That she's just saying. Hola, Noris. I know you are. Dice que, hola, Noris, que él sabe muy bien quién eres. Te conocemos ya. Carlos Sanz, muy buen español, Curtis. Your Spanish is really good. You see, I didn't have to translate that. You understood. It's very good. Gracias, Carlos. Muy bueno. Iglesias. Okay. Gracias. Okay. He said, thank you so much for your answers. Good afternoon. Okay.
Elvis Pérez, ¿qué tiempo puede demorar la apelación del DB 2020? Okay, he's asking how long the appeal can take of DB 2020. Okay, there are not deadlines on federal judges, so they can take as long as they want. Okay. We have to accept that we don't know how long it will take. Ok, desafortunadamente para los jueces federales no hay tiempo límite, ellos no tienen una fecha tope, ellos pueden tomarse todo el tiempo que ellos gusten, todo el tiempo que desean, desafortunadamente es algo que tenemos que aceptar, no podemos hacer nada en ese sentido. A former member of that appeals court, a former judge, wrote an article last year where he said the judges on that court have a goal to get opinions out within 3 months. But what that means is some take longer, some take shorter. Okay, so Curtis lo que está hablando es de que hay un artículo que un juez que trabajaba en esa corte escribió explicando y diciendo en este artículo de que todos los jueces tienen una meta de querer responder todas las apelaciones en alrededor de 3 meses. Esto quiere decir que algunos casos pueden tomar más o menos, pero realmente hay que esperar. Juan Balart, ¿qué tiempo tiene que responder KCC-DB para dar respuesta a un problema de inexcisibilidad del número de casos? ¿Qué error que dice tiene case enter is currently unavailable? His question is how long KCC has to reply back with an issue of not having access with a number. The error says the case number enter is currently unavailable. Juan, it would be helpful to know what DV year you are, whether you are DV 2021, 2022, 2023. Okay, Juan, hubiera sido bastante de ayuda para nosotros poder entender si tú eres del DB 2020, 2021 o cuál DB es que te refieres para poder darte una mejor respuesta. But if you're DV 2023, I want to make sure you are removing the zeros, the leading zeros in the middle. Ok, pero si tú eres del DB 2023, entonces nosotros queremos asegurar que de que tú cuando estás poniendo tu número de caso estás removiendo todos los ceros que están en el medio, así como está abajo. Okay, he says. Okay, he is saying that it is not a problem with the zeros or the dates. It's about the data that is about the data on the website. I'm assuming whenever he's inputting the information, it doesn't show his case. He is DB 23. Right. And he is removing leading zeros. Does this mean, Juan, that you have not submitted a DS-260? Esto quiere decir, Juan, una pregunta. ¿Tú ya sometiste la DS-260 o no la has sometido? If that is the situation, there is a procedure to get a PIN from the embassy, and then the embassy sends that PIN, PIN, to KCC. Ok, si es así que no has llenado, entonces es posible de que hay un procedimiento como hacerlo, que es que obtengas un PIN y de esa forma el KCC se lo envía al consulado y así puedes hacerlo. So what's he saying? He cannot access to his DS-260. So he's not submitted it. Okay, so Juan, let me give you an example of a client we have. Okay, Juan, nosotros vamos a dar un ejemplo de un cliente que ya tenemos así en una situación similar. We have a DV 2023 client who was assigned to the Ankara embassy, and well, I wasn't assigned. That's where she's located. They are at. Yeah, and she was locked out and could not access the SEAC in order to submit her DS-260.
translate that. Okay. Nosotros tenemos una clienta de VET 2023 que más o menos tiene una situación similar. Está en el consulado de Ankara. De hecho, no está asignada todavía, sino lo que estaba era que no tenía acceso de poder entrar para poder completar su DS-260. So the procedure is to contact the embassy for an appointment for the issuance of a PIN. They verify who you are, and then they give you a PIN, and then you send that to KCC, and they will let you open your DS-260. Entonces, el procedimiento de cómo hacerlo es contactar al consulado, pedirle una cita para que puedan darte un PIN, y este PIN entonces lo obtienes para que de esa forma tú puedas entonces mandarlo al KCC para que KCC lo pueda poner en el sistema y tú puedas acceder a la DS-260. In that case, the embassy ignored us. So we sued the embassy. And at that point, I think 3 weeks after we filed the lawsuit, maybe 4, they made it happen. And that lawsuit, we're keeping that lawsuit open because we want to make up for that disadvantage that DV encountered. Okay. So, en esta situación lo que hicimos fue que la persona nos contrató para poder demandar al consulado. Nosotros demandamos a la embajada consulado y entonces alrededor después de hacer la demanda, ellos nos respondieron alrededor de 3 a 4 semanas y ellos pudieron hacerlo todo. Nosotros mantenemos la demanda abierta solo para asegurarnos de que esta situación no le afecte a nuestro cliente para poder ayudar que sea beneficiado de esta visa. Okay, what else does he say? So he's saying that he wrote to the embassy in La Habana and they replied to him. No manejan esos problemas. They replied to him that they don't work with these issues, that he should contact directly KCC. That was misinformation. He needs Eso to es write una mala información. Tú tienes que volver a escribir a la embajada. Right. If he wants to hire us, we can handle this. It's unfortunate that he has to. It's not fair that he would have to pay for an attorney to handle this, but we know how to handle this. Okay. Dice el abogado, desafortunadamente son ellos de que deben manejar esta situación. Nosotros, si deseas, nos puedes contratar para ayudarte a manejar esta situación. Es desafortunado y da pena de que tú tengas que contratar a un abogado para que te ayude a resolver esta situación cuando es algo que el consulado debe de hacer. Si deseas contactarnos, lo puedes hacer para ayudarte en este proceso. Right. I realize as a Cuban DV, he cannot transfer us money. But if he has someone in the U.S. who can pay like the initial part of the attorney fees, we can defer the rest until he arrives in the U.S. because I want to make this work. Entiendo, y el abogado más o menos acaba de entender de que como tú estás en Cuba, tú no puedes transferir ningún tipo de dinero, pero si tienes alguna amistad o familia acá en los Estados Unidos, ellos no pueden hacer la contratación inicial y entonces ya la parte de que deberías del contrato lo podrías pagar cuando ya entres a los Estados Unidos. Okay. And then Elvis, another question. Okay. Elvis tiene otra pregunta. Good afternoon. My worry is that my stepdaughter was registered as a minor and now she is 23 years old. I am from Cuba and he is a winner of the DV 2020. Right. Thank you for this question. So, muchas gracias por tu pregunta. As you probably know, there is a provision of law called CISPA, C-S-P-A, that allows for a different calculation to make up for when this situation happens. Como puedes entender, hay una ley que se llama CSPA. Esto es para la protección de los menores de edad y entonces hay un cálculo que se puede hacer cuando este tipo de situaciones sucede. However, there is ambiguity. We are not sure how CISPA works with reserved visas because this is the first time in history that visas have been reserved by a judge. Sin embargo, nosotros no sabemos porque hay un pequeño detalle acá, es de que cuando, como es la primera vez que pasa, no sabemos cómo va a pasar con esta ley de protección del menor de edad,
porque es primera vez en la historia que se reservan las visas para que ellos puedan obtenerla más adelante. Entonces es algo que posiblemente tengamos que esperar para ver cómo esto se va a ver bajo la ley. I misspoke. I need to make a slight correction. 2017 in the Al-Makrami case was the first time visas were reserved, but that case is behind us procedurally. So for practical purposes, DV 2020 is the first case that visas have been reserved. Ok, él solamente está corrigiendo algo. Anteriormente en el 2017 sí hubo otro que hicieron algo parecido, lo cual no es lo mismo, pero sí esta vez la vez que en el 2020 se reservaron todas las visas de DB 2020 para poder utilizarlas. We have asked the government, and we have also brought this issue to the court in both briefs and during a status conference. And what happened in that status conference is it was clear the government didn't even understand CISPA, and the court. I think we confused the judge because we're talking about this thing that the government doesn't understand, and so there wasn't enough people in the call that understood it. So it's ambiguous. We don't know the answer, and I realize that that's not ideal for your child, but we don't know the answer. Ok, desafortunadamente no tenemos una respuesta de cómo te podemos asistir. Estas son unas cosas que nosotros hablamos en algunas conferencias, en algunas llamadas y de hecho también en algunos escritos a la corte. Nosotros le preguntamos al gobierno, también le preguntamos a la corte y en algunas cosas cuando estuvimos en corte estuvimos preguntando sobre esto. Estuvimos hablando sobre la ley de la CSPA, que es la protección de los menores de edad, pero desafortunadamente las personas que estuvieron presentes no entendían o no sabían de qué significaba esto, entonces posiblemente esto lo que hizo fue confundir más al juez, entonces el gobierno nunca dio respuesta y fue algo que nunca ha sido respondido. Desafortunadamente no tenemos respuesta clara. Obviamente sabemos que no es una situación de que ideal para tu hijastra, pero tendríamos que verificar más adelante tal vez para ver si es algo que podemos ayudarte. Now, Elvis, if you are successful in getting a visa and you get a green card, you can petition for your child as a green card holder as long as they are unmarried. Ok. Otra cosa es, por ejemplo, si a ustedes le llegan a dar una visa y ustedes pueden entrar a los Estados Unidos con una residencia, ustedes pueden pedir a sus hijos si no están casados, de forma de que ellos puedan venir a los Estados Unidos más adelante. Esto también incluye a los hijastros, siempre y cuando la relación haya haya empezado antes de que estos niños cumplan los 18 años. I just added that it's still the same for stepchildren, even though if the relationship started before 18 years old. Yeah. Is it a son or a daughter? Daughter, stepdaughter. Okay. Right. So I recommend you lock her in the room and put bricks on the windows. Él lo que recomienda es obviamente de que encierres a tu hijastra y de que no se case. Y entonces de esa forma ella más adelante tú puedas pedir por ella en caso de que ella no sea beneficiada. I'm joking. Está jugando. Ok, Juan Valar dice, okay, I would like to hire you. How can I contact you by Telegram? Sí. Yes. Sí, nos puedes contactar por Telegram. También si gustas me puedes contactar o por Telegram o por WhatsApp a Gladys. Entonces yo puedo hablar en español y te puedo contactar con el abogado y verificar cómo te podemos ayudar, pasarte el contrato y todo. I'm just telling him that he can contact me on WhatsApp or Telegram and I can translate and interpret all the information in between. Okay, and I put my Telegram up there also. Yeah. Ese es mi correo electrónico en caso de que ustedes me quieran contactar directamente. Hablo español, ese es mi correo electrónico y me pueden hablar. Y también el abogado ha puesto en los comentarios su Telegram también para que le puedan contactar en caso de que necesiten. Gracias a ustedes. Yeah, Noris, de comenzar el proceso de B20 tendríamos 30 cubanos. ¿Dónde? Okay. She said, Noris saying that
If the cases resumes DB 2020, where the Cubans will have the interview? Right. This is a great question. Esta es una grandiosa pregunta. If you remember, in 2022, the government filed a declaration where they gave an update on the IT situation. And they said that the cases, all the DV cases for 2020 have been deployed. That's the word they used. I don't know the Espanol for deployed. Lanzado. Lanzado. Like, Okay. So, esta es una fuera, right? So, es una grandiosa pregunta. Dice el abogado que realmente en el 2022, si ustedes se recuerdan, nosotros, el gobierno estuvo diciendo que había un problema interno con lo que sería el sistema, y ellos dijeron que en español la palabra que utilizaron, en inglés la palabra que utilizaron es deployed, que en español pudiera ser lanzado o tirado o hacia afuera. Entonces, right. So I have emailed the government attorneys maybe a dozen times, maybe 6 or 7, and tried to understand what embassies they sent them to, because they deployed them before Havana opened. They deployed them when some of the cases were assigned to embassies like Kabul and Moscow, that are embassies that are not open anymore. So el abogado ha mandado mensajes al gobierno preguntándole sobre esta información. En varias ocasiones él ha mandado alrededor de casi 7 correos electrónicos preguntando qué significa eso que ellos quieren decir con deployed. O sea, lanzando dónde fue que lo mandaron, dónde están estos casos, porque obviamente hay algunas otras embajadas que hasta están cerradas completamente. Entonces, ¿a dónde fue que lo lanzaron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué está pasando? Y no han dado respuestas. So my proposal was, let's go back to Judge Mehta and tell Judge Mehta that they are ignoring me. Entonces, su proposición del abogado propuso fue, ok, está bien, entonces yo voy a regresar del juez Mehta y dejarle saber de esto, y que le estoy diciendo que el gobierno, entonces, para decirle al gobierno que me está ignorando. So I get angry and I go and I send an email to all the attorneys on Gomez and Aker, the class attorneys, the attorneys for the class, right? And I tried to get everybody to agree with me that this is the plan forward, and they did not agree. They think it's better to be patient. Ok, el abogado estuvo contactando a todos los demás abogados en las demandas para tratar de ver si era algo que pudieran contactar al juez Mehta para dejarle saber de que el gobierno están ignorando, pero ellos no estaban de acuerdo con Curtis de contactarse ahora, sino que ellos dijeron que seamos pacientes y esperemos entonces hasta que tengamos una respuesta y en ese momento poder determinar más información. So if I file that with Judge Mehta requesting a status conference, I look like the solo loco, and I don't want to be the solo loco. O sea, el abogado dice que en este caso lo que hay que hacer es que hay que esperar, porque lo que están diciendo todos es que esperemos. Entonces él no quiere hacer un escrito legal pidiéndole o explicándole todo esto a Judge Mehta, porque se va a ver como si fuera que él es el único loco, como solo loco. Entonces él dice que es mejor esperar, él no quiere verse de esa manera, y entonces vamos a esperar. Ok, David Echavarría, DB de 2021, está muerto el proyecto. He's asking if the project Voyager is dead. Right. So Project Voyager had 2 parts. Remember, 2 parts. So recuerda de que el proyecto Voyager tiene 2 partes. The first part is we were able to take the attorney fees you paid us, and we were hired a lobbyist, and we put forward the idea of Congress solving the problem.
Ok, so recuérdate que la primera parte es que nosotros lo que hicimos fue que tomamos todo el dinero que ustedes nos pagaron para poder hacer campaña en el Congreso, para poder presentar este problema al gobierno, a la parte de lo que sería el Congreso, de que el Congreso entonces pueda resolver este problema. Yeah. Our lobbyist, Bruce Morrison, worked very hard on this, and I thought we had a chance. Ok, nuestro lobista, o sea, la persona que nos estuvo ayudando, que le pagamos para que es parte del gobierno para hacerlo en el Congreso, estuvo trabajando bastante fuerte. Su nombre es, what is the name? I'm sorry. His name's Bruce Morrison. It's not a relation. Bruce Morrison. Ok, no tiene ninguna relación con el abogado, no tiene nada que ver, pero su nombre es Bruce Morrison y él entonces estuvo trabajando bastante fuerte. Nosotros pensábamos de que él de verdad íbamos a poder lograr algo, pero desafortunadamente no fue así. We ran into trouble because Congress in the U.S. is not functional right now. Ok, entonces nosotros tuvimos algunos problemas porque el Congreso ahora mismo acá en los Estados Unidos no es funcional. Yeah, the Republicans actually have more seats, but they cannot even agree on who their leader is. Los republicanos regularmente tienen más asientos en el Congreso, pero desafortunadamente no pueden estar de acuerdo con cuántos asientos es que tienen o quién es el líder o cómo es que pueden hacerlo. Without a leader, they can't swear in members of Congress. So technically, there are 0 members of Congress right now in the United States. So, entonces, lo que pasa es que sin un líder no tienen entonces cómo poder o determinar ciertas cosas o cómo poner más asientos para las personas del Congreso. Entonces, técnicamente, tenemos ningún tipo de persona o asientos en el Congreso. So in my view, expecting that body, that institution to solve this problem it's not going to happen. I'm not optimistic. Entonces, lo que dice el abogado es que en su visión es de que desafortunadamente esperar de que el Congreso o este departamento pueda resolver la situación es algo que él no tiene optimismo porque no ve que lo vayan a poder resolver. However, part 2 of Project Voyager means that you are our client. Entonces, la segunda parte del proyecto Voyager es de que tú eres, la segunda parte es de que tú eres un cliente. And what that means is we will represent you in consular processing. Entonces, esto significa de que tú eres nuestro cliente y que nosotros vamos a representar en el proceso consular. That means if you have a problem preparing for your interview or after your interview, we are there to support you and guide you. Entonces, lo que quiere decir es de que cuando tú tengas o tú obtengas una cita, una entrevista en el consulado, nosotros estaríamos ahí para ayudarte, para darte algún consejo o para apoyarte en el proceso, sea antes de la cita o después de la cita si tienes algún problema. Right. So as a DV 2020, you are eligible for a Gomez visa. We just have to beat the appeal. So, como eres un DB 2020, tú eres elegible de poder obtener una visa o una entrevista. Entonces, nosotros solamente tenemos que esperar una respuesta y esperar de que ganemos la apelación. I'm sorry that you're working so hard. It's okay. Disculpen porque estamos trabajando tan fuerte, pero aquí estamos para ustedes. Yes. Okay, Gladys, she is saying... ¿Ah? Gladys, muy trabajo. Thank you. Okay, Adelvis González Valverde dice, buenas tardes, soy ganadora de DB 2020. Si me acojo al nuevo para el humanitario y gana el caso, pierdo mi derecho. So her question is, good afternoon. I'm a winner DB 2020. If I get the humanitarian parole and we win the appeal, do I lose my rights? Okay. The answer is just based on what you've said, no. Solo basado a lo que acabas de decir, la respuesta es no, pero hay más información. However, if you are in the United States
and the DVs are only issued at embassies, how will you get a visa? Entonces, sin embargo, lo que dice el abogado es, si tú estás acá en los Estados Unidos, entonces ganamos la apelación y entonces dan citas en los consulados afuera de los Estados Unidos. ¿Cómo tú vas a poder asistir? So the answer is a little yes and no, and we have to wait and see. Entonces, la respuesta a tu pregunta, más que nada, es sí y no. Realmente tenemos que esperar a ver que ganemos la apelación y ya luego entonces verificar qué es lo que se puede hacer. So, puede ser sí y puede ser no. I would say if you are in danger, don't wait around for the green card. If you can get inside the U.S. and seek asylum, if you could seek asylum, I don't want anybody to stay in danger to wait for a DV visa. Okay. Dice el abogado que si, por ejemplo, ustedes están en peligro, si alguno de ustedes están en peligro y de verdad hay alguna situación de que ustedes estén pasando y que necesiten venir a los Estados Unidos, él no quiere que ustedes se queden en peligro solo para esperar una residencia. Si es algo que ustedes están pasando algún peligro, entonces es mejor que traten o puedan venir a pedir asilo, porque tampoco no quiere que ustedes estén en peligro. Okay, Elvis, he said, thank you so much for your attention. Have a great afternoon. I hope we can win those visas from DV 2020 and we can come to the United States to have the good opportunities. Many blessings. Thank you. Muchas gracias, Elvis. Muchas gracias. Okay, Judenis, Curtis, thank you so much for being so firm with us in all of this long time for DV 2020 and 2021. I am a DV 2020 and a lot of us in the group of WhatsApp don't have, no estamos todos estamos muy contentos con del todo. Okay, so she said that the group in WhatsApp, they are not very happy of everything, but they are very grateful that you are keeping them alive during all of this long process. Thank you so much. Thank you so much. Muchas gracias, Judenis. I understand that being in limbo, not knowing the future is very difficult. And nosotros realmente entendemos que estar en el limbo y no tener una respuesta por tanto tiempo es bastante difícil. Entendemos que es un proceso muy complicado para ustedes. Okay, great. Judenis, God and justice in America will allow us to get the dream to come legally to the United States with the DV, and we are still pending on it. Thank you. Gracias, Judenis. Gracias. Okay, so we are caught up on the Spanish questions. Okay, ya acabamos con todas las preguntas en español. We can do a couple of the English ones, although the first English ones are probably gone. So I'm going to start at the bottom. Okay. Andre said, you also wanted to ask my question concerning the Congress. Can we not introduce 2020 and 2021 in the Congress? Entonces también usted quiere, Andre quiere hacer una pregunta de acuerdo al Congreso, que si ellos pueden introducir lo que es el 2020 y el 2021 en el Congreso. Right. So thank you for the question, Andre. You might want to back up and listen to the conversation with the Project Voyager question because it addressed this. So, de acuerdo a la pregunta que tiene Andrew, lo que el abogado dice es que si tal vez le gustaría más o menos virar nuestro video un poquito más atrás y verificar cuando estuvimos hablando en la pregunta de Voyager, él va a poder entender un poco más. I will say our lobbyist, Bruce Morrison, has expressed interest in pushing for that. El abogado puede decir que el activista Bruce Morrison está muy interesado y estuvo tratando de ayudándonos bastante con lo que sería el proceso y el caso. But in my view, we cannot have the expectation that this Congress will be able to do anything.
Pero en su visión es de que él no tiene muchas expectativas de que este Congreso vaya a hacer algo en este gobierno. It is a bunch of clowns who lost their circus. Es de muchos payasos que ya perdieron su circo. So, okay, Bada asked, update us on Good Luck 2021 and what to expect and when and how it's too long. Ok, Bata está preguntando que por favor nos dé una nueva actualización sobre Good Luck 2021 y qué podemos esperar y cuándo y cuánto tiempo puede tardar esto. So for Good Luck, we are waiting on not one thing, but two things. We first must get the opinion from the appeals court. Para los grupos por la demanda de Good Luck 2021, nosotros estamos esperando dos cosas. La primera es que debemos de esperar la respuesta de la opinión de los jueces de la Corte de Apelación. And then we have to go back to Judge Mehta and we have to win summary judgment. Entonces, luego que ya tengamos esta opinión de la apelación, nosotros tendríamos que ir de nuevo para atrás para lo que sería el juez Judge Mehta y preguntar y entonces hacer lo que sería el proceso preliminar. We know that the appeals court has not forgot about us. We know this. Nosotros sabemos de que la Corte de Apelaciones no se ha olvidado de nosotros. Nosotros sabemos esto. It is just necessary to be patient because there is no way to know how long the opinion will take. Ahora, es bastante necesario de que tengamos mucha paciencia porque realmente no sabemos qué tanto tiempo todo este proceso pueda tardar. Okay. And another related DB 2020 question from a Gomez class member is, you could just translate the last part. Okay. Esa le está preguntando nuevamente qué va a pasar con el DB 2021 del Gómez clase, del miembro de la clase, y si esto es algo allá final y que cuándo toda esta decisión final de Gómez va a ser. Right. So he's asking why not yet a final decision. This is how long appeals take. Appeals take a long time. This is not a surprise. When the Biden administration appealed the order, that locked us into this delay. Okay. Desafortunadamente esto es algo muy similar a cómo trabajan las apelaciones, cómo son las apelaciones y qué es el proceso que va. Desafortunadamente no es algo sorpresivo de que una vez el gobierno de Biden nos hizo esta apelación, nos puso en esta espera y esto entonces obviamente nos está demorando más tiempo. Okay. Another English question. Mohammed asked, is there hope for the cause of 2022? Ok, entonces tenemos otra pregunta en inglés porque no tenemos en español. Entonces estamos haciendo, Mohammed dice que si hay alguna esperanza para los casos del DB 2022. The answer is no. La respuesta es no. Two reasons. One, y hay dos razones por estas. No judge in the U.S. Reserved unused visas for issuance after the end of the September 30th, 2021 deadline. Ok, la razón primera es de que ningún juez en los Estados Unidos va a reservar visas que no fueron usadas de un año fiscal que ya terminó después de que este año haya culminado. Second reason, even if they did, there were zero reserved visas that were not used. There was zero unused visas. That's what I should say. Zero unused visas. Ok, entonces digamos de que en caso de que esto llegue a suceder, realmente no se puede porque para el DB 2022 no hubieron ninguna visas sin utilizar. In fact, due to the many lawsuits we filed and filed by other attorneys,
they issued more than the allotted amount by Congress. There were more than 55,000 green cards given to DV 2022 selectees. De hecho, nosotros, de acuerdo a todas las demandas que hemos hecho y las demandas que algunos otros abogados han hecho, en este año de 2022 se dieron más visas de lo que actualmente o de lo que realmente el Congreso otorga. So, en el DV 2022 se otorgaron más de 55,000 visas. I understand that is little comfort to you if you were not issued a DV 2022 visa. I hope that you enter the lottery again and that you can have better luck next time. Desafortunadamente entendemos de que decirte de que ya no puedes participar es algo que no, que es solamente una condición, pero te deseamos de que trates de que seguir entrando a otras loterías de diversidad de los próximos años y que tengas mucha suerte. Okay. The only English questions we had were way long ago, and I doubt if they're with us anymore. So I think we're just going to end a couple minutes early today. And if you had any questions in Spanish, there's Gladys. Okay, si ustedes tienen alguna pregunta en español, vamos a terminar más temprano de lo que acordamos. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, este es mi correo electrónico, el que estaba abajo. Me pueden contactar en español o hacer alguna pregunta y con mucho gusto les puedo ayudar. One last thing. If you are a DV 2023 selectee, you can hire us to represent you in consular processing and guide you through that process. Gladys would probably be your assigned paralegal if you are a Spanish speaker. And the way you do that is right here at the bottom. También otra cosa queremos decirle es de que si usted es una persona, un seleccionado del DV 2023, si usted desea que le ayudemos en su proceso consular o en todo su proceso, nosotros estamos actualmente representando a algunas personas y si ustedes desean que esto se haga, yo voy a ser su paralegal si hablan español y con mucho gusto estaríamos asistiéndole. Así que si ustedes desean hacerlo, aquí abajo está nuestro enlace de cómo entrar y cómo le podemos representar. And I have one more thing to say. I'm sorry. And then I'll done. Right. If you have questions about the lawsuit that we are filing against ICE for the data breach, contact me or Gladys directly as soon as possible. Okay. Si ustedes tienen algún interés de participar en lo que sería una demanda en contra del ICE por una información de que fue suelta, entonces contáctenos lo más pronto posible si desean participar. Great. Thank you. Okay. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye bye.